Bueno, siendo viernes 5 de julio, 6:35 p.m., bloqueado transmitiendo para TikTok. Hoy vamos a hablar de algo que por lo general no se habla. Estoy con la psicóloga y docente eh, Eugenia Presto Felipo, presidente de Unión de Promociones. Después le vamos a pedir que nos explique qué es Unión de Promociones, qué hace y por qué lo hace. Eh, pertenece a la Federación Argentina de Veteranos de Malvinas, eh, y, y hace mucho tiempo que está en un tema que voy a dejarlo que ella lo cuente. Y también estamos con Pablo Banchis, abogado, doctor y postdoctor en Derechos Humanos en la Argentina, director en un postdoctorado en Derechos Humanos en Italia. Acaba de presentar un syllabus para un máster en Derechos Humanos. Próximamente será titular de Ética en la Universidad Mediterránea de Europa, titular de Ética Profesional en el IUCE en Argentina, y está concluyendo en este momento un postdoctorado en globalización y derechos humanos. ¿Es correcto todo lo que dije, Eugenia y Pablo? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a pasar a tener una charla de amigos, porque yo siempre digo que darle el tono de entrevista es muy formal y no me gusta la formalidad. Así que, Eugenia, por ser la dama de la charla entre amigos que estamos tomando café, acá lo voy a mostrar para que después no digan que no estoy tomando café. eh, te pido, Eugenia, amiga mía, que nos cuentes un poquito quién es Eugenia Prestofelipo y qué está haciendo y cómo comenzó esto. Bueno, Eugenia viene de una familia de trabajadores que vivió los años 70 con muchísimas dificultades, a quien siempre le contaron la historia completa. En el 2016, en 2015, fines de 2015, principio del 16, acompaño a mi papá a ver un programa de televisión donde estaba el coronel Viola, Victoria Villarroel, Sandra Filártriga, una de las víctimas del terrorismo que falleció, no me acuerdo el apellido en este momento, y era un panel donde realmente empezaron a exponer diferentes situaciones sobre los 70, que era muy rico. Y ahí estaba, no me acuerdo en este momento, un político muy conocido, un escritor muy conocido, bueno, ya me voy a acordar. Y fue, la verdad, un panel muy rico. Lo miro a mi papá y le digo, ¿nosotros qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada por esta situación. Entonces, a partir de ahí nos pusimos en contacto con el coronel Viola y es ahí donde empezamos a tener, digamos, un acercamiento donde yo paso a pertenecer a Unión de Promociones, y Unión de Promociones, que está distribuido en distintos puntos del país. En este caso, yo represento Santa Fe, Paraná. Tiene que ver con todos los lazos de camaraderías de las distintas fuerzas. ¿Por qué o cómo surge? Bueno, por asistencia a todas las, digamos, irregularidades que empezaron a vivir todas las fuerzas aéreas, militares, con esta cacería de presos políticos que el kirchnerismo comenzó a hacer, reivindicando, digamos, los 70 con la intención de los votos, ¿no es cierto? Cuando empezamos, más allá de esto que es ideológico, que uno puede compartir o no, sí hay una realidad que es objetiva, que empiezan las violaciones a los derechos de todos ellos y con el tiempo se va acentuando muchísimo más. Con lo cual, haber intervenido, o sea, haber sido parte de Unión de Promociones y empezar a gestionar, digamos, cuestiones administrativas, cuestiones alimenticias por su edad, que más adelante les voy a explicar, empezar a gestionar cuestiones de salud para que los trasladen a los centros correspondientes, fue muy necesario y es todo una de las tantas cosas que hace Unión de Promociones, como también asesorías legales asesorías legales, pero no puntualmente porque haya un abogado, sino qué cosas tener en cuenta los juicios, por toda la experiencia que ya tiene Unión de Promociones. Te interrumpo un segundo porque me diste el pie para preguntarle a Pablo, que es un experto en el tema de derechos humanos, no es cosa menor con todos los títulos que tiene.
Y Pablo, te pregunto, porque el común de la gente no puede o no logra completar la idea de lo que son los derechos humanos y especialmente qué involucra, qué cosas debe cumplir la justicia para, digamos, cumplir con esos derechos humanos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Por supuesto, felicitaciones a ambos. Claro, por supuesto que la gente no comprende lo que son los derechos humanos porque la visión últimamente de los derechos humanos está siendo sesgada porque la ponen en un contexto. Entonces, los derechos humanos son precisamente universales para todos los seres humanos. Y por supuesto que condenan todo tipo de injusticias, sea donde fuera que se cometan. Pero, efectivamente, durante un tiempo a esta parte, hay un discurso ideologizado de los derechos humanos, se los pone en contexto y se le da a determinadas personas y no a las demás. Y el caso más gravoso es que precisamente quienes se relatan defensores de los derechos humanos son precisamente quienes los violan. Entonces, esa hipocresía de ese doble discurso altera mucho el estándar y produce lo que decís, Héctor, la confusión de la gente respecto de qué son los derechos humanos. En todos esos postdoctorados que vos contaste en Europa, por supuesto que les preocupa los presos en Guantánamo, los presos en las cárceles palestinas, la situación de Afganistán y lo que hicieron los franceses en Argelia. Pero lo que está pasando en Argentina con estas situaciones es exactamente lo mismo que pasa en esos lugares. Personas presas por ideología, vencimiento de los plazos legales, pruebas judiciales amañadas y artificiales y privación de derechos humanos de personas humanas como nosotros que tienen los mismos derechos humanos que todos los que en el relato dicen defenderlos. Entonces, por supuesto que yo lo hablo desde la teoría, ella lo vive desde la práctica, ella lo vive desde, es testigo involucrada de lo que pasa, y las palabras en este caso, bueno, suenan rimbombantes, porque efectivamente no solucionan los casos que precisamente están afectados por violaciones gravísimas de los derechos humanos y los tenemos acá en Argentina. Bueno, gracias Pablo. Me das el pie, me están dando el pie cada uno, porque ahora le vamos a pedir a Eugenia que nos empiece a relatar. Yo quiero, antes que nos relates, quiero intervenir, denme la posibilidad de intervenir un poquitito nada más. Yo cuando comenzamos a hablar de esto y vos hablaste de los 70, ninguno de los que hemos transitado por los 70 realmente, no de palabra, los que hemos vivido, los que hemos sufrido en carne propia, el terror de una bomba, el terror a que tu padre no vuelva o que te maten a vos y a toda tu familia. Fíjate vos que yo cuando tenía 12 años, en vez de estar jugando en la bicicleta, estaba en los polígonos de tiro sábados y domingos practicando. Y parece una pavada, pero esto te deja marcado para toda la vida. No es menor, o sea, yo me emociono cada vez que hablo de esto porque me acuerdo de muchos de los amigos de mi viejo que murieron a manos de la subversión. Dicho esto, haciendo un poco de retroceso en el tiempo, quisiera que, bueno, vos nos cuentes un poco las experiencias que has tenido o que me vayas contando y que me des también la posibilidad de ir intercalando con Pablo, que nos va a ir explicando muchas de las cosas técnicas. Antes de entrar puntualmente a los presos políticos y lo que viven en los penales, me acuerdo permanentemente, me lo cuentan los hijos de los presos políticos, las veces que han tenido que viajar en baúles justamente cuidándose del terrorismo. Entonces, ellos de alguna manera también fueron parte de lo que no se reconoce y fueron, o sea, en el sentido que fueron víctimas también, ¿no? De tener que viajar en vez de en un auto común, tener que viajar en un baúl y ser protegido de una manera fuera de lo común, justamente por cualquier represalia o por cualquier posible asesinato. Y estoy hablando de chicos que tenían 10, 12 años o menos. Esto tengo nombre y apellido, lamentablemente que los familiares de los presos políticos no pueden hablar porque si ya, con todo lo que voy a contar, padecen en los penales, imagínense lo que podrían padecer si empiezan a hablar, o capaz que no, pero de todos modos no se animan los familiares de los presos políticos. Yo conocí 4 penales, Las Flores, o sea, no, 5, Paraná, o sea, el penal UP número 1 de acá de Paraná, Las Flores, Santa Fe, Coronda, Santa Fe, Campo de Mayo y Ezeiza. Con eso creo tener un poco
me hubiese gustado recorrer más penales, pero un poco de experiencia y poder contar en carne propia lo que vi. Y además, yo siempre les digo, si quieren dudar de mi palabra, que no me conocen, está perfecto, por eso está también filmado en las audiencias, cuando ha habido descomposturas, cuando ha habido descompensaciones o cuando han llevado a los presos políticos a declarar sí o sí en camillas. Por ejemplo, el caso de Patti. Eso es, o sea, por eso digo, yo no puedo, o sea, no puedo decir más que la verdad, y por suerte me respalda todo lo que está en internet y las audiencias públicas, justamente filmados por ellos mismos, inclusive los dichos entre los tribunales. No hay que decir que fue una masacre, hay que decir que fue tal cosa, porque no conviene por esto o aquello. O cuando los psicólogos se acercan a las supuestas víctimas, lo que tienen que decir, declarar, u otra cosa. Cuando una supuesta víctima no reconoce el supuesto imputado porque ya no lo ubica, no sabe, una otra amiga supuesta víctima señala a quien tenía que señalar. Ese juez es vecino mío. Yo en una oportunidad afuera de un almacén lo paré y le dije, ¿qué hicieron con eso? No, a ella no la dejamos volver a entrar. Ah, sí, no la dejaron volver a entrar, pero ¿desacreditaron el discurso? Claro Correcto. que no. Déjame que te interrumpa y discúlpame, te pido disculpas, porque dijiste algo que yo lo tengo documentado, o sea, nadie me lo puede negar porque tengo las fotos de cómo entró Patti, cómo entró Bussi, los dos en camilla. Ahora, eso me da pie a que Pablo nos diga desde el punto de vista legal, más desde el punto de vista legal, porque yo considero que es una aberración jurídica lo que hicieron y una falta de humanidad total, que nos describas técnicamente cómo se puede calificar que a una persona la lleven en camilla, digamos, mal, porque se notaba que estaban mal los dos en su momento. ¿Cómo podemos entender eso, Pablo, si nos podés explicar un poco? Sí, por supuesto que hay calificación jurídica, abuso de autoridad, ensañamiento, pero la palabra más calificativa es la que dijeron ustedes, aberrante. Es una violación palmaria no solamente de los derechos humanos, sino de la legalidad, de la moral, de la ética y de la educación posible. Es una cosa indignante, más allá de la calificación jurídica, totalmente arbitrario. Yo te interrumpo 2 segunditos para recordarle a la gente, pues seguramente va a haber detractores de este video. Rápidamente, contanos quién sos, o sea, dónde estás, qué títulos tenés, en breve, lo más grosso que tenés, porque seguramente va a salir uno diciendo este no sabe nada, el otro no sabe nada. Por favor, te pido. Sí, pero más que un tema de saber y de títulos, es el tema de la urbanidad y de la educación. Lo que cuenta ella, más allá del contenido jurídico, es una descripción real, fáctica, de hecho, que están aconteciendo. Y no hace falta ningún conocimiento jurídico para calificar semejantes conductas, de lo que son realmente. No, yo en Argentina soy postdoctor, efectivamente, de Derechos Humanos. Digamos, el título máximo de un abogado es el doctorado. Y después hay una instancia superior, posterior, mejor dicho, que es los postdoctorados. Yo hice uno en Argentina sobre principios fundamentales y derechos humanos. Y ahora estoy terminando un segundo afuera en Italia sobre globalización y derechos humanos. Y es donde yo empecé a plantear esta idea del discurso contextual, del metarrelato de los derechos humanos para justificar violaciones de los derechos humanos. Lo que pasa es que el caso argentino es tan evidente como los casos notorios que hay en el mundo. Pero me pasa lo que le pasa a ella. Tengo que acreditar lo que digo con videitos, con link, con fuente bibliográfica, porque les parece increíble que esté pasando lo que pasa en Argentina. Entonces, cuando uno dice, ¿y el juez qué te dice? Y lo que pasa a ella, no te dicen nada. ¿Y el colegio de abogados qué dice? Nada, mira para el costado. ¿Y la corte? Y bueno, tampoco. Y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero son cómplices de toda esta situación. Bien. Entonces, sí, perdón. No, que está bien, justo, sí, me va calzando todo. Te entrego entonces. La magistratura tampoco hace nada ante los jueces. ¿Cómo? ¿Qué, perdón? Y la magistratura tampoco. Perdón, pero son cómplices de todo esto. Porque bien. El silencio en estos casos es complicidad. Entonces, es muy claro. Continúa un poco también instruyéndonos a Pablo y a mí de lo que vos sabés que es. Además sos psicóloga y nos vas a poder dar un perfil de lo que pasa psicológicamente con una persona de 75, 80 años. Bueno, contanos, dale.
Bueno, justamente estas cuestiones de humanidad que yo me lo replanteo y digo, pero yo no puedo creer que esto se viole de esta manera. Lamento tener que hacer la comparación con esta población porque ellos son presos, pero presos políticos, pero jamás en los penales que yo fui vi violadores o narcotraficantes de esa edad. Estamos hablando de arriba de 70, obviamente que no. Los únicos de 70 para arriba son todos los llamados juicios de lesa humanidad. Obviamente muchas veces no se entregan los medicamentos a tiempo, cuando tienen una patología no son trasladados a tiempo. Si estamos hablando de una población de 70 años, de 80 años, 90 años, el tiempo es, pero terriblemente importante. Después está el sacerdote en Campo de Mayo, que cuando fui la última vez, no hace mucho, tenía las piernas que yo no podía creer, porque tiene como un problema de retención y varios otros problemas que yo desconozco, pero ya él está pidiendo, por favor, ir a domiciliaria, aunque sea, y es una cosa que cuando yo lo vi caminar parecía un elefante de cómo arrastraba las piernas y la fuerza que tenía que hacer justamente por esta dificultad. Y el padre debe tener 80 y pico largo. Después, cuando los hacen los traslados, si es que lo hacen, son justamente vehículos que yo digo cajas de sardina, porque son cajas literal, porque lo he visto, de lata, donde ellos van, o sea, estamos hablando de una población vulnerable por la edad. Entonces van trasladados en 10, 12 horas, sentados en un escalón de lata, justamente que recubre la rueda, ¿no es cierto? Por horas y horas y horas. Eso es matarlo. Prácticamente en silencio es matarlo. Después otra de las cosas que vi, que cuando se los intervienen por cirugía, son devueltos al penal, por ejemplo, un ano contra natura o algo por el estilo, son devueltos al penal. Ni siquiera pasan un tiempo determinado en el centro que haya intervenido, el centro de salud, el hospital o lo que sea, sino que inmediatamente son trasladados a el penal común. Hace un tiempo, no me acuerdo precisamente la fecha, no sé si 2019, por ahí, hicieron una intervención quirúrgica de corazón, pero desde la aorta hasta bajo vientre, y obviamente inmediatamente lo mandaron creo que era el penal de Marcos Paz, lo mandaron directamente la recuperación que lo haga ahí. Imagínense qué higiene o asepsia puede haber en esos lugares para estas personas postoperatorio. Después quiero darles una estadística que me parece importante, que el más joven tiene 66 años y el más viejo 95 años que están en penales comunes y que son 111 los presos que todavía permanecen de 70 años para arriba, 70 años para arriba en cárceles comunes. De 60 a 69 años, 17 presos comunes. De 70. Discúlpame, te interrumpo, porque me diste pie a pedirle a Pablo que nos defina jurídicamente qué es lo que ve él como abogado. O sea, ¿nos podés ponernos en contexto de lo que sería algo normal o sujeto a derecho y de lo que está pasando en realidad? No, precisamente mientras ella hablaba estaba pensando esto, que no solamente es violación de los derechos humanos, que desde ya, sino violación del derecho penal, del derecho ordinario, del derecho procesal, de los principios generales del derecho, porque cualquier chico de primer año de la facultad escucha la ley penal más benigna, escucha la persona de 70 son valentudinarios, escucha el derecho procesal. O sea, esto es una violación flagrante del derecho penal ordinario y del derecho procesal ordinario, las normas más básicas de los principios generales del derecho. Por supuesto que los derechos humanos deberían proteger este tipo de situaciones, porque precisamente el carácter absoluto e inalienable las pone en ese nivel. Pero además de eso, es una violación palmaria del derecho ordinario, del derecho común, del derecho más básico que rige en cualquier sistema organizado, en cualquier Estado de Derecho. Una otra pregunta te quiero hacer porque se me va a pasar, discúlpame Eugenia, pero se me viene a la cabeza, yo tengo mecanismo retardado, me vienen las ideas. Algo importante que a mí me gustaría que nos expliques, porque acá los juicios que se han hecho con el pretexto de que han sido crímenes de lesa humanidad. Me gustaría, Pablo, primero que nos definieras lo que son crímenes de lesa humanidad, refiriéndonos obviamente al Estatuto de Roma, o con lo que vos consideres, y también si vos considerás
que esta gente que está detenida ha cometido crímenes de lesa humanidad. Y la otra pregunta que quiero completar para que quede redondito, bien redondito, es si las organizaciones terroristas, las 53 organizaciones terroristas que operaron de 1962 a 1979/80 han cometido crímenes de lesa humanidad. Y te explico por qué. Porque el común de la gente, te digo de 1962 con los Uturuncos, porque el común de la gente piensa que las cosas empezaron en 1976, los que menos saben. Los que saben un poquito más van a 1970 y los que no saben nada no saben que comenzó todo esto en 1962 y por qué. Pero volviendo al tema, si nos puedes definir eso y explicarnos un poquito. Sí, el Estatuto de Roma es bastante particular también porque es, digamos, un estatuto y una especie de tribunal de Nuremberg permanente que fue creado precisamente a instancia de la Unión Europea y de Estados Unidos, que por otra parte no lo integra. Pero en el derecho, independientemente de eso, crimen de lesa humanidad o lo que se llama delito de lesa humanidad son las atrocidades o delitos de carácter inhumano, digamos que son un ataque generalizado o sistemático, como es la palabra que le gusta usar, contra una población civil. Son 4 crímenes importantes: los crímenes de guerra, los crímenes de genocidio, los crímenes de agresión, que atacan a un sector humano, y ese sector humano representa a toda la comunidad, digamos, internacional. ¿Qué sé yo? Esclavitud, violación, esterilización forzada, tortura, y bajando la escala, detenciones arbitrarias y desaparición forzada. Por supuesto, son imprescriptibles, por supuesto incluyen los crímenes de guerra, pero el estatuto jurídico, te repito, es bastante posterior a todo lo que pasó en Argentina. No obstante eso, también las organizaciones terroristas, no solamente las nuestras, sino como dicen ellos Hezbollah, como dicen Hamas, como dicen el IRA, como dicen la ETA en España, ocupan el mismo carácter de violación de todos estos delitos, porque cometen crímenes de agresión, crímenes de guerra, homicidios, violencia sexual, desapariciones forzadas, detenciones, tortura, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que te pregunto y ahora le damos la palabra a Eugenia. Entonces, según lo que vos me decís y lo que yo entiendo también como abogado, al ser el Estatuto de Roma posterior a estos hechos, suponiendo que hubiera crímenes de lesa humanidad, no sería aplicable porque no podría ser retroactivo. Bueno, creo que esto fue del año 98, digamos, se creó el Tribunal Penal Internacional. Y esto ya había pasado si es que pasó, como vos decís, ya pasó hace 20 años. Entonces, la imprescriptibilidad de la ley penal y la ley penal más benigna es un principio de derecho universal, no solamente de este Tribunal Penal Internacional. Lo que sí estaba era la Corte Internacional de Justicia, que se creó con las Naciones Unidas en el año 48, que no tiene el carácter de este tribunal especial creado al efecto, ¿no es cierto? O sea que podríamos decir que el Estado como Estado y la construcción jurídica, o sea, la justicia nuestra está violando en este momento los derechos humanos. Bueno, pero ¿qué te parece? No te quepa la menor duda. No, lo quiero, está bien, parezco tonto preguntándolo y lo sé, pero quiero dejar varias cosas bien, porque esto se va a ver en varios lugares y quiero que quede bien claro. Te damos la palabra. Perdón, sí, ese estatuto habla de lo que contaba ella recién. Todo los que producen grave sufrimiento, que alientan la integridad física o la salud mental de las personas, cometen violaciones a los derechos humanos. Y eso es efectivo. Argentina adhirió ese tratado y ese pacto, y lo que está contando ella no son ni más ni menos que ese tipo de delitos de lesa humanidad. Bien, bueno, Eugenia, te devuelvo la pelota para que sigas. Otra de las cosas que la gente tiene que conocer es que los penales no están preparados para personas de 70 años, que por eso es justamente una de las indicaciones de la domiciliaria. Pero los jueces, como que la ley no está muy clara, entonces lo que tratan es de impedir lo más que se pueda de mantenerlos en los penales comunes. O sea, un penal está como diseñado para una persona de 35 o 40 años. Acá redoblamos o triplicamos la edad, ¿no es cierto? Hay personas, por ejemplo, que tienen problemas de visión, hay personas, ahora sé que en Campo de Mayo hay personas con deterioro cognitivo bastante marcado, que tienen que asistir sus camaradas ante la
situación, y cuando hablamos de deterioro cognitivo no hablamos únicamente de temas de memoria, de olvido, de no mantener un discurso fluido. Hablamos de cuestiones ya higiénicas también, donde realmente es todo un tema donde se debería asistir, o sea, asisten sus camaradas y no tienen la verdadera asistencia por su familia porque es imposible. Y bueno, y siguen en penales comunes. Bueno, yo estaba diciéndole justamente las edades en las que están en cárceles comunes. De 60 a 69 tenemos 17 presos comunes, presos políticos en cárceles comunes. De 70 a 79 hay 92 presos políticos en cárceles comunes. 80 a 89 años, 18 presos políticos en cárceles comunes, y 90 y más hay uno en cárcel común. Y no nos olvidemos de Checolás, que se le había dado la domiciliaria a los 92 años, pero por todas las orgas de derechos humanos y por todo lo que implicaba en ese momento, los jueces, claro, se quieren salvar su pellejo antes de que hacer las cosas por la ley, tener el coraje y la valentía que se debe tener respetando la ley. No, quisieron acomodar, digamos, su traje, su función, en base a las orgas de derechos humanos que mucho poder han tenido. Ahora, por suerte, también se están develando muchas indemnizaciones injustas también, ¿no? Y esas indemnizaciones injustas, yo me pregunto, ¿debe ser entonces de juicios totalmente irregulares? Porque también fueron juicios irregulares, donde una persona, esto no quiero dar muchos detalles porque no tengo la autorización de los presos políticos, y de tenerla seguro es, mira, mejor no, por esto y aquello. Entonces voy a hablar más en general. Pero sé de casos de que un militar estaba en un sector y supongamos que el enfrentamiento, no masacre, el enfrentamiento entre grupos guerrilleros y militares, porque hay que hablar como corresponde, era en otro sector. Pero resulta que entonces, como supone el juez que hay una asociación ilícita, esta persona que estaba haciendo guardia a 200 o 300 metros, también le cae, digamos, todo el peso de la ley como una domiciliaria, prisión, ¿cómo es? Una perpetua, igual que la persona que estuvo en el enfrentamiento. O sea, es increíble. Bueno, y no sé hasta cuándo van a seguir teniendo fuerza las organizaciones de derechos humanos, que yo veo que está la parte ejecutiva, el poder ejecutivo, todavía como el poder ejecutivo lo noto como que está desmembrándose y está, digamos, tomando una situación un poquito más de la historia completa, pero sí veo que el poder judicial todavía, con justicia legítima y todo lo que Cristina montó, todavía tiene un gran poder. De hecho, salió hoy que le denegaron, casación le denegó a Losito, veterano de guerra de Malvinas también, además de veterano de guerra de la subversión, veterano de guerra de Malvinas, la libertad condicional, porque lo que están buscando es que ellos mueran en los penales. Lamentablemente ellos no pueden contar las aberraciones, y ellos además, con tantos años adentro, ya se han vuelto especialistas en la parte técnica y además experiencial. Pero si uno le haría un reportaje a ellos, es de no creer. Un preso político que es de Santa Fe me dijo que diga nombre y apellido, pero yo lo voy a cuidar, no lo voy a decir. Como él ya lleva más de 25 años ya cumplió, le damos la pena, y unos meses, no está arrepentido porque dice, yo no hice más que cumplir órdenes y salvar la patria y enfrentarme a guerrilleros. No lo dejan salir porque él dice que no, la jueza dice que no se arrepintió. La jueza de acá de Paraná es Lidia Carnero. Bueno, paro acá porque voy a cortar la filmación para volver a filmar, porque si no se va a hacer muy largo y no lo voy a poder fraccionar. Pero volvemos con un par de preguntas en 2 segundos que quiero que me gustaría que me las contesten. Voy a cortar ahora la filmación y volvemos en 2 segundos.